Bienvenidos a Crónicas de Educación. Es innegable que la educación, incluso en el modelo menos ortodoxo, se reduce al intercambio de información de una fuente a otra. Ya sea porque alguien descubre algo y entonces la información fluye del objeto o del fenómeno que estudiamos hacia la persona, o que en una clase más tradicional el docente le da información al alumno, la transfiere. En todo caso, la información es la base del proceso educativo, pero debemos tener cuidado con cómo manejamos esa información, de dónde proviene y cómo la compartimos. Hablemos de información. Nuestra mente tiene muchas formas de procesar la información que recibe del mundo. A lo largo de los miles de años de evolución, los humanos hemos desarrollado mecanismos para aprender y para diferenciar la información que nos resulta valiosa de aquella que no lo es. De la misma manera, hemos desarrollado mecanismos de defensa para proteger a nuestra mente de la información misma. Hoy hablaremos de algunos de estos fenómenos mentales. Sesgos cognitivos. Siendo muy técnicos, llamamos sesgo cognitivo a un efecto psicológico que produce una desviación en el procesamiento mental, lo que lleva a una distorsión o a una interpretación ilógica basada en la información disponible, aunque los datos no necesariamente estén relacionados entre sí o no sean lógicos. Es decir, que nosotros recibimos información y la distorsionamos y la ajustamos y obtenemos una conclusión. Existen muchos sesgos cognitivos, dependiendo de si nuestra mente en un momento dado debe procesar mucha información, si los datos no nos transmiten suficiente significado, si debemos decidir qué parte de la información recordar, o si debemos de actuar rápidamente con base en esa información. Les presento 8 sesgos cognitivos relacionados con cómo recibimos y manejamos la información. Número 1. Efecto de arrastre. El efecto de arrastre se refiere a hacer o creer algo porque las personas que nos rodean o un gran grupo también lo hacen. Por ejemplo, en el momento de una elección importante, es más probable que una persona se sienta inclinada a votar por el candidato con mayor consenso o el que los medios de comunicación señalan como virtual ganador. Esto permite que nos sintamos parte del lado ganador y que podamos justificarnos nuestra decisión. Así que, no porque todo el mundo piense que algo es cierto, debe de serlo. Número 2. Heurística de la disponibilidad. Esto se refiere a sobreestimar la importancia de la información que tenemos disponible. De manera muy resumida, nuestra mente considera que si algo se puede recordar, debe ser importante. Después, el juicio que hacemos sobre un suceso reciente se conecta con la información que recordamos y se ve sesgado. Por ejemplo, si continuamente veo en mis redes sociales que se ha detectado un nivel inusual de un cierto químico en una cierta marca de agua mineral, tenderé a considerar más probable que se encuentre en el agua que estoy tomando hoy. Y esto se debe a que la información está más fresca en mi memoria que, digamos, mis clases de química de la secundaria. Es importante corroborar la información que se nos presenta y tener en mente que no por ser más reciente o más fácilmente recordada, debe ser cierta o absoluta. Número 3. Efecto de encuadre. El efecto de encuadre señala que la misma información puede ser interpretada de diferentes maneras dependiendo de cómo se presenta. Por ejemplo, si el riesgo de que un evento suceda, digamos el impacto de un meteorito, aumenta de 1 en 10 millones a 2 en 10 millones, interpretaremos de manera completamente distinta la información si se nos dice que ahora el riesgo es el doble. Esto permite que la información capte mi atención y se mantenga fresca más fácilmente. Debemos evaluar cuidadosamente cómo se nos presenta la información. El lenguaje importa y las palabras que elegimos pueden cambiar radicalmente el mensaje. Número 4. Sesgo de confirmación. Se refiere a buscar, favorecer y recordar la información que confirma nuestras propias creencias, limitando considerablemente la atención que le damos a cualquier alternativa. Por ejemplo, si yo creo fervientemente que la Tierra es plana, que no lo es, o que las vacunas causan autismo,
que no lo hacen, tenderé a prestar más atención a cualquier charla, blog, video o nota que confirme mis ideas, descartando casi automáticamente toda otra información que indique lo contrario. De esta manera, lo que yo creo se mantiene y refuerza, protegiendo mi mente de la información contradictoria. Procuremos mantener una mente abierta a opiniones y puntos de vista diferentes. Puede que aprendamos algo valioso en el camino. Número 5. Prejuicio de retrospectiva. Es el fenómeno en el que se modifica el recuerdo de la opinión que teníamos de algo basados en los resultados. Es el famoso ¡ajá, lo sabía! Por ejemplo, si después de un día de caminar en el frío sin un abrigo, regreso a casa y tengo un resfriado, me diré que siempre supe que si salía sin abrigo iba a enfermarme. Por el contrario, si después de estar todo el día fuera sin un abrigo y regresar a casa sintiéndome como si nada, pensaré que siempre supe que no pasaría nada. Aun cuando tenga evidencia de que no podría saber el resultado, pensaré que ya conocía la respuesta desde el inicio. Aunque es difícil eliminar este prejuicio, es importante evaluar todos los factores antes de formar un juicio definitivo. Número 6. Efecto de anclaje. Es el efecto en el que se le da demasiada importancia a la primera pieza de información que recibimos. Una vez que se realiza el anclaje, todos los otros juicios se realizan desde el mismo, modificando la interpretación de toda otra información. Imagina que yo te ofrezco venderte una manzana en $10 y luego te digo que por ser suscriptor de mi canal te la dejaré solo en $5, pero que por ser tú mi suscriptor más querido te la dejaré en solo $2. Los últimos dos precios suenan más razonables, ¿no? Incluso cuando son más altos que los 20 centavos que en realidad vale la manzana. Tu juicio se ha visto anclado por el primer precio que te he dado. Nuevamente, el lenguaje y la forma en la que se nos presenta la información modifican nuestra percepción y pueden llevar a juicios erróneos. Número 7. Sesgo de autoservicio. Es la tendencia a otorgar más responsabilidad a los éxitos que a los fracasos. Imaginemos que hay una persona queriendo estacionar su automóvil en un lugar pequeño. Si logra estacionarlo correctamente y sin dificultad, pensará que es un excelente conductor. Sin embargo, si tiene problemas, pensará que es debido a que los otros autos estaban mal estacionados, atribuyéndole la culpa a alguien más en lugar de a sus propias habilidades de conducción. Este sesgo también aparece cuando interpretamos información ambigua de manera que beneficie a nuestros propios intereses. Por ejemplo, cuando uno de nuestros estudiantes obtiene una calificación baja en una prueba y no tiene perfectamente claro qué fue lo que le llevó a ese resultado, es más probable que lo atribuya a que el profesor le tiene saña, en lugar de considerar que cometió un error. Este mecanismo es importante para el cuidado de nuestra autoestima, pero debemos recordar que el error es una parte muy importante del proceso de aprendizaje. Número 8. Sesgo de falso consenso. Este efecto está muy relacionado con el de arrastre y señala la tendencia a creer que una gran mayoría de las personas está de acuerdo con nosotros. Es decir, pensamos que nuestras opiniones, creencias, valores y hábitos están más extendidos entre el resto de la población de lo que realmente lo están. Esto es especialmente claro cuando hablamos de un grupo. Si una mayoría de las personas en un grupo concuerdan en una opinión, los individuos tenderán a pensar que la mayoría de las personas, incluso las que no forman parte del grupo, tienen la misma opinión que ellos. Imagina que tú crees que hay extraterrestres viviendo en el lado oscuro de la luna. Así que buscas en internet y descubres que hay un foro de personas que creen lo mismo. Pasas horas conversando con los miembros del foro hasta que terminas convencido de que todo mundo debe creer que hay extraterrestres en el lado oscuro de la luna. Este efecto es especialmente peligroso en la formación de opiniones, sobre todo si lo relacionamos con la heurística de la disponibilidad, el efecto de arrastre y el sesgo de autoservicio. ¿Y tú? ¿Has podido identificar estos efectos en tu vida? ¿Tienes algún ejemplo relacionado con tu experiencia? ¿Hay algún tema del que te gustaría que hablara en otro video? Házmelo saber aquí abajo en los comentarios. Espero que te haya gustado este video. Muchas gracias por verlo. Si quieres ver más videos como este, donde hablaremos de muchos temas relacionados con la educación, no olvides suscribirte y darle clic a la campanita para que recibas notificaciones cuando suba nuevos videos. Hasta la próxima.